únicas para ti. Oh, no me fallen, no me fallen, no me fallen, únicas para mí. No, no, no me fallen, no me fallen, no, únicas para mí. No, 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 salgo a mirar pecado, como lo digo me hace pensar que no hay un Dios latino sin poder ganar junto a mi intestino y esquivo el sol. Ahí te veo que viene y se hace largo el camino, tu cuerpo acecha como un submarino y sin poder hablar, ahí depende todo, una desilusión que viene y que va, una flor que no va a hablar, ese amor no va a encontrar una salida. Sigo soñando, sale a la puerta, voy procurando. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Son las 11 de la mañana y aún te falta lavar, planchar, sacudir, pasear a Firus, ver a las bendis y mil cosas más. Relájate. Date una pausa de 60 minutos y déjame acompañarte para llenarte de energía. Esto es Charlando con Mari. Comenzamos. Bueno. Hola, muy buenos días. Ay, es que no tengo activada la cámara. Una disculpa. Decía algo que me faltaba. Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su programa Charlando con Mari. Y pues bueno, tuvimos aquí unos pequeños problemitas con el internet. Ya saben que no falta una disculpa. Y pues bueno, para no demorarnos más, vamos a dar la bienvenida el día de hoy. Nuestro tema va a ser la resiliencia y tenemos a dos grandes invitados, psicólogos ambos. Por aquí tenemos a la psicóloga Andrea Terrazas. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Mari, muy bien, gracias. Buen día a todos. ¿Cómo te pinta este sabadito? Excelente, excelente. Me parece Con bien. frío, pero a gusto. Sí. Sí, y por allá por tu rumbo hace mucho frío, ¿no? Sí, hace un poco de frío. Sí. Pero rico, rico, a gusto, bien. Me parece muy bien. Y del otro lado tenemos a nuestro psicólogo Jesús Almanza. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Esperemos contribuir con algunas herramientas y aclarar algunas cosas sobre el tema que es muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y pues bueno, vamos a dar de lleno a lo que es la resiliencia. Es un término que últimamente, no sé si decirlo y si es correcto, que está muy de moda, y creo que ahora por la situación del COVID se ha vuelto un poquito más. Tengo entendido, a grosso modo, es la capacidad de los seres humanos para salir de ciertas circunstancias, ¿no? Pues bueno, en este caso no sé quién de los dos le gustaría hacer uso de la voz en primera plana. Gracias, Andrea. Adelante, Jesús. Bueno, sí, se trata de tratar de comunicar con la audiencia lo más claro y lo más cotidiano posible, que podamos ocupar un vocabulario que sea entendible por todos.
es la intención que al menos de un servidor y de mi compañera Andrea tenemos como objetivo. La resiliencia la explican de diferentes formas, pero prácticamente el término es como lo acabas de describir, Mari, es la capacidad que tienen las personas, que tenemos todos los seres humanos, todas las personas, de sobreponernos a situaciones adversas, a crisis emocionales y salir adelante airosos con aprendizaje. Hay personas que la desarrollan de una manera más fácil, más práctica, pero hay algunas personas que les cuesta más trabajo. Y creo que vamos a tratar de abordar en este programa un poco de herramientas para que la gente pueda solucionar estos problemas emocionales y cotidianos que estamos viviendo, sobre todo ahorita lo dijiste en la pandemia. Por ejemplo, los médicos se han estado enfrentando. Hay un psicólogo que se llama Boris Cyrulnik y que él es croata. Él explicaba de una manera muy práctica la resiliencia. Dice, es caer en cualquier circunstancia y levantarte de un brinco hacia adelante, superando esa adversidad y poder seguir caminando. Muchas veces, más bien siempre, todos los días nos ponemos a prueba en nuestro estado anímico, en nuestro estado emocional, en situaciones difíciles. Hay personas que les cuesta mucho trabajo salir de una crisis emocional y hay otras personas que se les facilita mucho. Hay personas y hablamos como crisis, situaciones de enfermedad, rompimientos de pareja, reprobar un examen, ahorita que está esta situación de la pandemia, todo lo que da tener algún familiar enfermo, y nos choqueamos y entramos en crisis muchas personas, pero otras tratan de resolverlo. Y también hay un ejemplo muy práctico que también lo dice un investigador en psicología. Dice que en tiempos difíciles hay personas que se dedican a llorar y hay otras personas que se dedican a vender pañuelos. Esto nos da como referencia un panorama de que no necesariamente las adversidades o las dificultades nos traen como escenario catastrófico. Tenemos también un campo muy, muy, muy amplio de oportunidad para poder salir adelante de ellas. Es correcto. Muy bien, a mí me gustaría saber si esto de la resiliencia como tal, primero voy a darle la bienvenida a mi amigo Joe, ya está por aquí. Bienvenido, Joe. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Tarde, pero sin sueño. Ok, eso es perfecto. Saludos para Jesús Almanza. Andrea Torres, qué gusto volver a verte. No sé qué hago aquí. Entré como por accidente, ¿no? Nada de eso. Contribuir y ya sabes, ¿no? Okay. Bueno, les decía, no sé si esto de la resiliencia como tal tenga algún origen ya de años. Me gustaría saber, o si en cuestión psicológica apenas se le dio como el término, porque pues obviamente, sin duda, yo no lo había escuchado, ¿no? Tiene un par de años quizá que empecé con esto, pero no sé si antes tendría algún otro nombre, no sé, me asalta la duda en ese sentido. Andrea, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, mira, efectivamente el término es como muy moderno, por decirlo de alguna manera. A partir de los años de 70, a partir de los 70 empezaron a hacer como más investigaciones respecto a la resiliencia, porque surgió, digamos, como los neopsicólogos, en donde dijeron, bueno, a ver, ¿qué más hay de la resistencia y qué más hay del rehacerse o del quehacer del ser humano? No solo hay resistencia, y entonces ellos comenzaron a investigar y a hacer pruebas en las personas, en donde dedujeron que lo que hacía la resiliencia era justamente la flexibilidad que se tiene para adaptarse a los nuevos cambios o para superar, digamos, como eventos traumáticos. Entonces, a partir de los 70 es que inicia como esta nueva etapa de la resiliencia. Digamos que es un poco moderna, se empieza a aplicar mucho más el término a partir de los 80, por ahí de los 85 en adelante.
ya con mucho más análisis científico. Entonces, inicia este proceso de investigación y efectivamente, digo, su origen es más moderno, como bien dices, ¿no? Que antes no lo escuchabas, sí, ¿no? Se puso muy de moda llamarle de alguna manera también o de otra manera científica, claro, digamos ya un poco más probada y más concientizada. Se inició a finales de los 80s, empieza la resiliencia como parte o como una continuidad a la resistencia. Y esto inicia porque se dan cuenta, en psicología se da cuenta que no necesariamente la resistencia o la no resistencia te hace superar eventos traumáticos. También tiene que ver la flexibilidad con la que lo haces y por supuesto los antecedentes que esto genera, ¿no? En el ser humano. Y efectivamente, bueno, el término es y el fin es ponerle un nombre en el que se identifique esta otra parte de evitar la resistencia para poder hacerte flexible y poder superar eventos traumáticos. Es un poquito complicado todo esto y yo creo que la mayoría, pues bueno, en alguna situación difícil, como bien lo mencionan, pues nos resistimos a la aceptación de ciertas cosas, cierta problemática, y ahí entra como el jaloneo para poder superar dicha situación. Entonces, pues bueno, quiero entender de todo esto que, pues bueno, como bien lo mencionan, no es como tan nuevo, ¿no? El término quizá es un poquito más escuchado y más nombrado por las circunstancias quizá ahora del COVID, ¿no? Pero ya es algo que se conocía desde antes. Digo, quizá para muchos no, o como lo mencionaba antes, no sea para, no sé, con otro nombre o no sé, en otra argot, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir a un pequeño cortecito con la canción de Marey, de Brenda Mari, y regresamos. No se vayan, esto es Charlando con Mari, regresamos. Trying to reach out to overwhelm shadows, these two lonely souls, burying the burden of centuries past. Regret lies in pain, oh, these two lonely souls, they can get together and build bridges forever. Even though I don't want to lie to you, you hurt me so much since the day I met you. Oh, honey, don't you know, in the reading of this love, but if we're in the shadows, centuries. Pues ya estamos de regreso. Por aquí me voy a ir al chat. Por aquí tenemos unos saluditos de Sandy Armonía. Saludos al psicólogo Jesús Almanza. Dice, mi esposo es de los que vende pañuelos en épocas de crisis. Muy bien. Inés Alba Terraza, psicóloga Andrea. Saludos, un abrazo.
Aquí estamos. Pues bueno, muchas gracias por estarnos acompañando esta mañana. Joe, ¿qué nos puedes decir? ¿Tú tienes algún tipo de experiencia en base al tema de hoy? Toda la vida. Digo, entiendo el término resiliencia, es una palabra que me gusta mucho además. Mucho, mucho. No sé por qué, pero me gusta la palabra. Cómo se escucha, cómo se escribe, creo que tiene como que mucha personalidad. Pero yo creo que hay personas que en este caminar, de repente sufrido, estamos acostumbrados a ser resilientes. O sea, estamos acostumbrados a los cambios, estamos acostumbrados a pensar cómo podemos adaptarnos a una nueva situación. Y creo que esa es como que la experiencia de mucha gente exitosa, ¿no? Hablando de deportistas sobre todo, ¿no? Estas caídas continuas que tienes y el estar pensando cómo puedes modificar o qué puedes hacer exactamente para superar esos obstáculos en la vida. No creo que sea algo nuevo. Sin embargo, creo que esta adaptación a esta pandemia, híjole, o sea, es una resiliencia muy larga. Sí, Porque, claro. por ejemplo, en mi caso estoy acostumbrado exactamente, hay un error o hay una situación y corrijo de manera inmediata. ¿Cómo puedo corregir ahorita, después de casi un año, todo esto que está pasando? O sea, no puedes estar pensando todos los días cómo darle la vuelta, cuando precisamente ayer en una publicación ponía en esos arranques que tengo de repente de depresión cortísima, que no tengo nada que aportar, ¿no? O sea, desde casa la realidad es que siento que no estoy aportando nada para nadie, no me siento útil de alguna manera. ¿Qué puedo hacer ahí? O sea, no puedo pensar en un corto plazo, ni siquiera puedo hacer un plan a mediano plazo o a largo plazo, vaya, porque no sabemos cuándo se va a terminar esto. Sí, claro. Quisiera preguntarles a Jesús y a Andrea, en base a lo que acaba de decir mi estimado amigo Joe. Digo, a pesar de que quizá para muchos hayamos tenido pues muchas caídas o muchas cosas como consecutivas, por decirlo de alguna manera, por mucho que uno se acostumbre o diga, bueno, ya es tanto lo que me está pasando que ya no puedo sorprenderme en esa situación, pero creo que sí, de alguna manera, cada tropiezo o cada problema que podemos encontrarnos en nuestra vida, sí genera por ahí algún ruido en nosotros, ¿no? Claro que sí. Mira, es un tema muy, muy, muy amplio que lógicamente vamos a tratar de resumir en este poco tiempo que tenemos para la audiencia, pero quisiera yo tomar como muestra igual una frase de Darwin donde dice que la especie más fuerte, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que se adapta más rápido a los cambios. Y precisamente lo que estamos viviendo el día de hoy con esta pandemia, por ejemplo, son cambios súbitos a los cuales no estábamos preparados y no teníamos como nuestro panorama que iban a estar estas adversidades frente a nosotros. Y entonces nos hemos dado cuenta por pláticas con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con diferentes personas que nos hemos estado adaptando de diferente forma. Este famoso home office, los médicos que han sido una gran muestra de resiliencia, el personal médico, que mientras en otros países se presentaban victorias a los médicos, aplaudiéndoles por las hazañas y todo, aquí en nuestro país y en algunos países de Latinoamérica, sobre todo en todo el mundo, ¿no? Pero remarco mucho el país nuestro y en Latinoamérica, donde al principio de la pandemia fueron agredidos de manera física y emocional a los médicos, a las enfermeras y a todo aquel que portaba un uniforme del sector salud, en el cual incluso hubo noticias por los medios de comunicación donde vimos que les arrojaron cloro y que les prohibían el acceso a sus comunidades y les decían que si accesaban ya no iban a poder salir de ahí, y esto causó muchos problemas traumáticos en ellos, emociones negativas como el temor, la angustia, la ansiedad y todas estas emociones que causan tanto problema, no nada más a nuestro sistema emocional, sino también a nuestro sistema de salud física. Ellos tuvieron que adaptarse pronto a esos cambios de manera súbita. ¿Y cómo actúa ahí la resiliencia? La resiliencia actúa que cuando imagínate tú estar en ese estrés tan abundante y que llevas también
mucho tiempo sin ver a tu familia y que tienes miedo de contagiar a tu familia, que trabajas en el sector salud, bueno, ellos se adaptaron, buscaron la forma de cómo poder convivir con sus seres queridos, o algunos a distancia, algunos poniendo mayor hincapié en los protocolos de seguridad, de sanidad, de salubridad, y todo esto, pero sobre todo ellos agarraron esta situación adversa para poder tener aprendizaje. Están aprendiendo de esta pandemia cómo manejar, cómo ser transmisores, porque ese es otro punto muy importante de la resiliencia. No solamente aprender a ser tú resiliente, sino también transmitirle. ¿Qué hacen ellos? Le transmiten resiliencia a sus pacientes, donde están luchando contra una enfermedad que ya lo hemos visto ha causado tantos estragos en la sociedad, y a su vez esos pacientes, a la transmisión de la resiliencia de esos médicos, esas enfermeras, ese personal que trabaja en el sector salud, la fortalecen y pueden salir adelante. Están teniendo un aprendizaje, dicen, bueno, sí, ya estoy en la resiliencia, la tengo que aceptar, me tengo que adaptar a ese cambio, pero también tengo que ocupar lo positivo, el aprendizaje. ¿Para qué? Nos sirve para que la humanidad en general, si algún día llega a haber alguna situación como esta pandemia, algo similar, tocamos madera, nos agarre ya con las herramientas necesarias, y así es como nosotros estamos fortaleciendo nuestra resiliencia. La humanidad por historia ha sido resiliente desde que pisamos el pie en la tierra. Tal vez los términos sean distintos, pero sí, siempre hemos sido resilientes. Y aún así, Jesús, yo creo que dentro de todas las cosas que acabas de mencionar, si viniera algo nuevo a futuro, alguna situación, no voy a enfocarme al COVID ahorita y a la pandemia, pero alguna situación, lo que comentaba yo ahorita del caso de Joe, que llega a tu vida, pues siempre te va a sorprender, aunque tengas ya, estés como, digamos, acostumbrado a ciertas situaciones peculiares en tu vida y tengas la capacidad y la facilidad, como en su caso, ¿no?, de adaptarse. Siempre sí habrá como un bajón de repente. Andrea, ¿qué me podrías decir? ¿Qué le hace falta a las demás personas como para tener esa capacidad de adaptación? ¿Por qué para unos es más fácil que para otros? Se trata mucho de la formación que hayan tenido, de la forma en que ellos vieron resolver situaciones traumáticas, y de la forma en que enfrentan las sorpresas en su vida. Mucho tiene que ver las emociones. Nosotros somos formados en casa, en familia, y a partir de allí es donde vemos todos los ejemplos de cómo resolver cualquier conflicto o cualquier sorpresa en nuestra vida, ¿no? Y en este caso, retomo lo que dijo Joe, me pareció muy interesante cómo lo expresó, pero además también lo felicito por expresarlo de manera personal, porque es muy difícil reconocer que como él dijo, ¿no? O sea, ¿cómo le hago si día a día me tengo que estar renovando y tengo que estarme readaptando a esto? Aquí la situación es totalmente emocional, repito, y sobre todo en este tiempo de renovación constante y de adaptación constante, tiene mucho que ver tu entorno. ¿Cómo está tu entorno? ¿Qué es lo que has visto? ¿Cómo manejas tus emociones? Pero sobre todo hay que aquí hacer conciencia que eso es lo que hace Joe, lo que hizo Joe, y que mucha gente en este momento se está preguntando lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago ante esta situación en la que constantemente tengo que estar al pendiente de cómo me siento? Tengo que estar con la preocupación de cómo está mi familia, de cómo está el entorno. Escuchas las noticias y lo que escuchas es, pues no ha bajado esto, ¿no? Al contrario, me preocupa porque sigue aumentando, y entonces yo como individuo me siento responsable de mi salud, de mi sociedad, de mi entorno, de mi economía. Entran tantos factores en los que nosotros debemos superarlo sí o sí, y no tenemos demasiado tiempo, ¿no? Como dice Joe, es un día a día. Me gustaría abrir un paréntesis aprovechando el punto que acabas de mencionar, dado que, bueno, sabemos que quizá para las personas conscientes sí tenemos como ese temor o cierta reflexión en todo esto que está pasando, pero está el otro lado, y no me van a dejar negarlo, ¿no? De la gente que hoy día pues ha sido partícipe
de que estemos aún en semáforo rojo, ¿no? No son conscientes de la situación. Entonces es como el otro extremo, Andrea. Exacto, exactamente. Justo es lo que comentaba sobre cómo hemos visto en nuestro entorno, cómo hemos sido formados para poder enfrentar las adversidades en general. Y muchas veces entra aquí la negación a la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad te hace tanto daño que prefieres, es una forma como inconscientemente de protegerte y decir, pues sí está pasando, pero no está tan grave, ¿no? Y sobre todo también traemos un antecedente de que muchas veces los medios de comunicación nos amplían tanto la información de una manera dramática. Exactamente. Nosotros bajamos la guardia en el sentido de mejor me protejo, mejor niego de alguna manera, digo, no lo hacen consciente, todo esto es inconsciente, mejor me protejo y lo que hago es negarlo y yo salgo sin cubrebocas y digo, hablando específicamente de esta pandemia, ¿no? Pero en general... Sí, perdón, termina. Ok, pero en general cualquier circunstancia traumática o cualquier circunstancia o conflicto adverso o cualquier situación adversa que nos implique a nosotros tener que enfrentar una realidad, eso también de entrada nos puede hacer una negación, nos puede causar un tipo de negación y es aquí donde cometemos esta parte que para muchos que son conscientes está incorrecta y nos hace daño, incluso a los que estamos a los que están conscientes de la situación, que ven la realidad, nos puede nuevamente generar un conflicto, ¿no? Y por aquí voy a leer unos comentarios que tengo en el chat. Nos dice Sandy Armonía, ¿cómo enfrentar las preocupaciones que te causa no poder realizar trámites en esta época de pandemia? Yo creo que esto es un tema para muchos interesante en lo personal también, porque justamente, y para mala suerte, por llamarlo de alguna manera, venció mi credencial de lector. Entonces esto, pues ustedes saben que es algo fatídico. Digo, la situación es tan complicada hoy día. ¿Por qué? Porque voy al banco y no puedo realizar los trámites que requiero. No tienen como esa flexibilidad. Y por parte de los del INE, pues bueno, ahorita no hay citas hasta, no sé, la verdad es que no sé, entonces sí entiendo el comentario de Sandy. Ahorita nos pueden comentar un poquito al respecto. Por acá voy a leer otro comentario de Isabel. Nos dice, excelente tema, el psicólogo Jesús Almanza ha abordado este tema de manera magistral diversas ocasiones. Saludos. Elba Loyola, hola Andrea, saludos. Lisbeth de la Torre, saludos y felicitaciones. Elisa. Fabiola Báez, saludos. Vicky Domínguez, saludos Andrea, muy interesante, felicidades. Belén nos dice, la resiliencia tema, en común a la inteligencia emocional, es una pregunta. Por acá nos dice Sagnité, saludos Andrea Terrazas. Sandy Armonía nos dice, en el encierro de la pandemia sí he sentido que no hago nada, que no aporto en relación a lo que decía yo, solo por no ir a trabajar, cuando en realidad estando en casa se hacen muchas otras cosas, claro, de forma diferente, aunque cuesta trabajo adaptarse, pero el sentimiento está ahí. Oti López, saludos Andrea, mi admiración, te queremos desde Querétaro, saludos. Santiné, ¿cuáles son las claves para ser resiliente en tiempos de pandemia? Luego por acá nos dice José Álvarez, buenas tardes, agradece la aportación de los psicólogos en un tema tan delicado y sensible, nos permite reflexionar. El tema de la agresión a los médicos y enfermeros fue algo muy lamentable en su momento, esperamos no se vuelva a repetir. Gracias y felicidades a los ponentes. Sandy nos dice, también es triste que mi hijo no pueda ir a la escuela ni abrazar a su novia, o sea que nuestros hijos no pueden salir y aunque estén felices con sus papis en casa, les falta un entorno exterior. Esa contención causa tensiones en casa, es muy cierto, ¿no? ¿Sabes qué, Mari? Yo. ¿Cómo afrontas esta parte de la resiliencia cuando hay que entender primero que todos los seres humanos somos distintos, ¿no? Claro. Y hablamos de diferentes situaciones, lo que decían ahorita por ahí en un comentario, no puedo abrazar a la novia. O sea, eso él puede quizá
causarle algún problema serio, ¿no? Y psicológico, aunque Sí, a mí me claro. pueda dar risa, ¿no? Decir, bueno, pues es la novia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo explicarle a la gente cuando no sabes en realidad qué están pasando? Porque a lo mejor tu resiliencia debe ser en un grupo familiar donde hay 6, 7 personas. Y es diferente a las personas que estamos solas. Yo, por ejemplo, estoy solo la mayor parte del día, ¿no? Ujú. Entonces es más complicado para mí no tener con quién conversar, no poder ver a una persona que está desarrollando algún otro tipo de actividades. La verdad es que, aunque pueda ser muy divertido platicar con Alexa, de repente también ya se torna aburrido por lo sistemático y lo robótico. Sí, claro. Entonces, ¿cómo le explicas a la gente? O sea, yo creo que esa es una parte que el gobierno ha olvidado. Sí se habla mucho de resiliencia, pero se han ocupado poco de esta parte. Sí, Y pues, aparte, la gente, ¿cómo creer o cómo meterse en un encierro? Porque es un encierro, la verdad es que esa es la sí, palabra claro. correcta, cuando los medios de comunicación ni siquiera te dan una información correcta o veraz, porque ni siquiera el gobierno tiene los números exactos, ¿no? Hay que ver Exactos. toda esta parte en la que el gobierno en las mañaneras da una cifra precisamente del número de fallecidos o de contagiados, y en los medios de comunicación te dan otra y resulta que hay un registro de otra, ¿no? Sí, Yo creo claro, que la fíjate. gente también, no es como una negación, pero sí es, híjole, o sea, ¿cómo le creo a alguien Tiene mucho que cuando, ver. cuando la información no es correcta? Es como los niños, vaya. O sea, a un niño que te está mintiendo una y otra vez, llega un momento en que ya no le haces caso. Sí, claro. Entonces creo que eso es lo que está pasando con la gente, por no meterme en otros temas, pero pues vamos también pues, a la cabecita por ahí, con el licenciado Andrés Manuel, que no usa el cubrebocas. Tú no le puedes decir a tus hijos como papá que no hagan algo cuando tú estás haciendo lo contrario, ¿no? O sea, no robes Exactamente. cuando te ven robando en el súper. Entonces yo Exacto. no creo que sea una parte de negación de la gente, sino creo que más bien es una situación de decir, ¿para qué? Sí, O en sea, eso ¿para qué? tienes mucha razón. Fíjate que ahorita me hiciste recordar hace unos días que estaba haciendo una tarea y por ahí me encontré una noticia, digo que esto fue quizá a inicios de todo esto, en donde cierto conductor de un noticiero de TV Azteca hizo mención precisamente a lo que nos acabas de decir, de las cifras, ¿no? De repente aquí era una cifra, de repente acá otra. Entonces este locutor termina diciendo a todos los televidentes, no hagan caso, ¿no? O sea, eso es algo alarmante porque digo, todos recibimos ese mensaje de diferente manera, obviamente, ¿no? Pero la mayoría, y para los que quizá no tienen un 100% de conciencia o les vale, ¿no? Es como reforzar precisamente esa idea tonta de que esto fue inventado y todo ese show que ya sabemos que hemos escuchado muchas veces también, y de pronto dicen, ah, pues si en las noticias dijeron tal cosa, ¿no? Nosotros como para qué vamos a guardarnos, para qué, y, perdón, y aquí las consecuencias, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy día. Jesús, ¿qué nos puedes decir al respecto? Un montón de temas, muchos temas, y por ahí escuchando las preguntas de Sandy, Isabel, Belén y de José y muchos más que se me olvidan, pero también la reflexión que hace Joe, debemos de ver primero que hacernos una pregunta en estas dificultades generales, no globales, más bien, ¿qué está a nuestro alcance y qué no? Porque muchas veces nosotros nos aterramos con los propios medios de comunicación cuando en un programa dicen una cosa, en otro lado dicen otra, y nosotros nos angustiamos tremendamente. ¿Qué es lo que corresponde a las personas hacer? Lo que está a tu alcance. Y precisamente parte de esto que mencionaban, que qué herramientas podemos tener para poder fortalecer nuestra resiliencia. Ya lo explicaba la psicóloga Andrea, que tiene que ver nuestra resiliencia mucho la formación desde niños. Cómo aprendimos nosotros a resolver los problemas, si no los resolvían nuestros padres, si no los resolvían nuestros hermanos, o si nosotros nos teníamos que hacer cargo de esos problemas que antes eran, no sé, tal vez hacer nuestro cuarto, resolver los problemas en la escuela, con los compañeros cotidianos.
y que ahora se ve que hay mucho más protección por parte del seno familiar a los niños, y que eso ha mermado en la resiliencia de los propios niños ya en un futuro, que se encuentran en un problema en su trabajo, en su universidad o algo, y no ven cómo resolver el problema tan fácilmente, y todo esto trae angustia, ansiedad y todas estas emociones negativas. Entonces debemos de partir desde esta situación, qué está a nuestro alcance y qué no. Desarrollar una vacuna no está a nuestro alcance. No, claro. Poder distribuirla tampoco está a nuestro alcance, pero sí está a nuestro alcance poder cuidar a nosotros, a nuestras familias. ¿Qué debemos de empezar a fortalecer? La autoestima. Debemos de empezar a fortalecer nuestra propia autoestima nosotros con las herramientas, buscando ayuda profesional y buscando, ahora que hay mucha apertura en las redes sociales. También debemos de activar nuestro cuerpo, cuerpo sano, mente sana. También debemos de buscar hacer alguna actividad física para fortalecer nuestro cuerpo y poder tener distractores, sobre todo, como por ejemplo dice Joe, que pasa la mayor cantidad de tiempo solo. Bueno, vamos a entretener nuestro cuerpo teniendo un deporte, una actividad física. También el autoconocimiento, saber cómo somos, hasta dónde podemos nosotros avanzar y ser conscientes de qué nos hace daño y qué nos funciona. También estos círculos sociales de apoyo que debemos de crear nosotros, si no los tenemos, normalmente en nuestras comunidades tenemos estos círculos sociales como Alcohólicos Anónimos, algún centro del DIF o alguna iglesia, algún centro espiritual o algo, pero si no los hay, debemos de buscarlo o formarlos nosotros. Y ahora que están las redes sociales y que podemos tener al alcance personas de todas partes del mundo, podemos crear círculos sociales donde podemos compartir estas angustias y cómo poder superarlas cada quien. Esto marca el desarrollo de las personas, que es en lo que estamos. A cada vez que estamos cayendo vamos aprendiendo cosas. Recordemos que aprende uno más de los fracasos que de los éxitos. Entonces, si nosotros estamos cayendo constantemente, vamos a tener un conocimiento para no volver a repetir esas fallas o para enfrentarlas de mejor formas. Hay que aceptar la realidad. No hay otra forma más que aceptar la realidad de lo que está pasando. Hay una pandemia, no podemos hacer nada, debemos de adaptarnos a esta pandemia y ser pacientes para poder salir adelante, armarnos los medios y salir adelante airosos y triunfadores, como lo están haciendo muchas personas. Están ocupando esta pandemia para crear negocios, para crear muchas cosas. No, pues una pregunta, perdón, en base a lo que estabas comentando ahorita de que todo parte, y han sido, tanto Andrea como tú han sido como muy insistentes en esta parte de que todo parte de la educación y de muchas otras cosas, ¿no? De esa manera nosotros vamos a llevar la situación que estamos viviendo o cualquier otra, pues de mejor manera. Pero ¿qué pasa en el caso de quienes, digamos, esa parte la tienen como vacía? O sea, no recibieron quizá ese tipo de refuerzos a lo largo de su vida como para poder afrontar esas situaciones de aquí para el real, ¿no? ¿Cuál sería cuál sería como la base de donde deben de partir para poder estar un poquito más dentro de la marea sin que los lleguen a revolcar, ¿no? Es que, a ver, Mari, ahí en ese punto, vamos a recordar rápidamente para que tenga por ahí una referencia el doctor Jesús Almanza y Andrea. Uh-huh. Hay que recordar, apenas hubo un suicidio muy comentado de un cantante, actor, que era del grupo Garibaldi. Sí. Una persona con una solvencia económica buena, aunque puede decir, es que tenía problemas económicos. ¿Ves cómo vivía? ¿Ves precisamente el tipo de vehículo que traía? Y dices, no tenía ningún problema económico. O sea, no sabía lo que era tener un problema económico. Y yo te aseguro que una persona con una educación y con una, esta parte que trae ya experiencia en lo musical, que debes tener, ser muy profesional y todo este tipo de situaciones, ¿cómo es que se suicida, no? Ahora, la gente, digamos que la que decimos que no entiende cuál es la resiliencia que han tenido, pues ninguna, seguir con su vida. O sea, dicen, a mí esto no me va a parar. Y porque he escuchado los comentarios de, si me voy a enfermar, me voy a enfermar. Si me voy a morir, me voy a morir. Pero no voy a parar, no voy a dejar de trabajar, no voy a dejar de salir, no voy a dejar de festejar la Navidad, ni de tomar,
no voy a hacer nada absolutamente diferente. Sí, y de hecho, bueno, ahorita se me viene a la mente por ahí en argot de la política, por ahí hubo uno o dos personajes que bien lo mencionaban, no me voy a cuidar y si me muero, pues y si me da, ¿no? Yo creo que por ahí lo deben de ubicar a este personaje, es muy famosillo por ser un poquito controversial. Piensan además que se van a curar con un caldo de guajolote. O una estampita. Pero ¿qué hacemos la gente que sí estamos acostumbrados a esta parte de la resiliencia? Pero es lo que te digo. O sea, yo ya para mí despertar es como estar en estas películas donde regresas en el tiempo como para corregir algo. Y dices, ayer barrí de la azotehuela hacia la recámara. Hoy voy a barrer al revés. Voy a empezar aquí y acá. O sea, todos los días hago algo diferente y al despertar estoy ubicado en el mismo lugar, en la misma situación y con las mismas cosas que hacer. O sea, claro. Y hasta encender la televisión es exactamente lo mismo, no se habla de nada diferente. O sea, es como estar atrapado en el tiempo. Yo sí me siento atrapado en el tiempo. Siento que no ha avanzado. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Y regresamos. Ay, lo siento. Ya sabes que así es el show, mi Joe. Nos vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos, no se vayan. Esto es Charlando con Mari a través de Proyecto Radio MX. Regresamos. ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. ¿Harto de informarte todos los días con las mañaneras? Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. Hombre, unos genios. Todos los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos para zorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No fue albur, no sean así. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. Miércoles de 12 a 1, Tequila Doble. Un shot de adrenalina para tus oídos con Pati Cuevas y Ale Domínguez. Charlas interesantes de fondo y sin miedo. Sociedad, espectáculos, bienestar, arte, salud, turismo, cultura y gastronomía. Solo aquí por Proyecto Radio MX con sentido social. Por su pollo. Somos Aimé y Richard en Proyecto Radio MX con sentido social y la escuela filial Tuzos Avante. Te esperamos todos los viernes a las 7 p.m. en tu programa Viernes de Gol, donde habrá entrevistas, tips, chistes, noticias, retos y muchas cosas más. Clarín. Hola, yo soy Luis Cienfuegos. Y yo soy Stephanie Illingworth. Te esperamos todos los lunes de 12 a 1 de la tarde en Diálogos Enredados, donde te compartiremos tips de imagen, consejos de moda y todo lo que necesitas saber para alcanzar el éxito personal y profesional. Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social. Bien, pues ya estamos de regreso con este tema súper interesante. Por aquí me voy a ir a una pregunta que dice Fabiola Báez. Muchas gracias por escucharnos, Fabiola. ¿A quiénes piensan que está afectando más esta pandemia? ¿Si a los más vulnerables de salud, pero emocionalmente? O sea, ¿qué hay de esto? Nos dice por acá Leslie. Es de suma importancia saber sobre la resiliencia para todos, pero en especial para los niños y adolescentes. Me parece un tema, un punto interesante, Leslie, saludos. Bete La Cruz, hola, buenos días, saludos, Andrea. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, surgía y comentábamos ahorita en la pausa,
¿Cómo creen ustedes todo este tema, esta controversia, sea un poquito más fácil, llevadera para los niños y adolescentes, como nos decía por aquí Leslie, o qué nos pueden decir al respecto, Andrea o Jesús, no sé? Bueno, Jesús. No se peleen. No, ahorita hacemos aquí. Ahorita hacemos un cambalache de opiniones. Sí, yo creo que en general la sociedad, bueno, los gobiernos han dejado un poco en segundo plano la salud emocional, mental de las personas, y que creo en esta pandemia, como en situaciones globales que hemos tenido históricamente, se ha olvidado un poco la salud mental y emocional de las personas, ya que es también fundamental y lo estamos viendo en las expresiones, ¿no? Estoy encerrado, a veces es cotidiano lo que hago, me siento mal, estoy angustiado por qué pasará, qué va a pasar con mis hijos, cómo se van a desarrollar y todo eso. También hay un ejemplo que hace un momento decían de una influencer, no recuerdo su nombre, que el día de ayer o antier falleció. Ella llamaba en sus redes sociales a la desobediencia, a no hacer caso de todas estas restricciones, que era una mentira y que era algo, y desafortunadamente falleció. Entonces, quedar bien en claro que sí hay personas que pueden influir de manera positiva y negativa. Es ahí donde va el cuidado a los niños, qué es lo que ven, ¿no? Por ejemplo, Exacto. También hay situaciones donde dicen, ¿cómo fortalezco mi resiliencia? El ejemplo que ponía yo de este joven actor o este actor que falleció hace algunos meses, donde dicen tal vez tenía una situación económica estable o una base buena, pero recordemos que siempre que la satisfacción de las personas siempre va más allá, ¿no? Donde dicen, tengo un auto, sí, no tengo auto, pues quiero uno. Y si tengo un auto, quiero uno mejor, o una casa, o un puesto en mi trabajo y todo eso. Para tomarlo de manera general, la preocupación que está, cómo nos va a afectar o cómo ya nos está afectando de manera emocional esta pandemia, yo quiero poner también nuevamente haciendo cita al doctor Boris Cyrulnik, donde les recomiendo que lo vean. Es un podcast en YouTube, lo pueden encontrar, de BBVA, es una transmisora española, y búsquenlo. Es una excelente charla que tiene Boris, y que él nos hace una analogía de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos niños se quedaron sin sus padres porque murieron en la batalla o se los arrebataron los nazis, o diferentes situaciones por las que quedaron solos. Entonces ellos tuvieron no tuvieron formación de familia, tuvieron formación de lo que los rodeaba. ¿Qué fue una situación que les rodeó? Principalmente la violencia. Muchos de ellos, más bien todos ellos, se generaron en un ambiente muy violento, y que a futuro vinieron a traer, pues en algunos casos, jóvenes ya delincuentes que se dedicaron, que ya no tenían los sentimientos de solidaridad y de afecto y todo tan a flor, y que se les hacía muy fácil entrar en la delincuencia a nivel global. Pero también hubo un gran grupo de jóvenes, de niños, que vieron en los rescatistas, en el personal, vuelvo al personal de salud, que estuvieron al pendiente ahí, y que ahora son grandes científicos. Inclusive Boris, él fue un niño que estuvo inmerso en la Segunda Guerra Mundial y que se quedó sin sus padres, y que de alguna forma buscó contribuir y tener una formación que le pudiera contribuir algo a la humanidad. Él se ha dedicado a dar todo este tipo de conferencias, y nos damos cuenta que no necesariamente las condiciones en las que estás puedes desarrollar más o menos la resiliencia. Sí hay forma, no quiere decir que unos sean poco resilientes y otros no. Podemos desarrollarlas con estos pequeños tips que les daba hace un momento, en hacer la autoevaluación, en fortalecer nuestra autoestima, en nuestro conocimiento constante, nuestro desarrollo, meter la cultura, leer libros, jugar a algo que nos guste, que nos llame la atención. Todo esto que tiene que ver con el desarrollo de las personas es muy importante para poder desarrollar nuestra resiliencia y poder hacer frente a las adversidades, como lo están haciendo muchas personas en la actualidad. ¿Cómo lo podríamos aplicar en el caso, Jesús o Andrea? ¿Cómo lo podríamos aplicar la misma situación, de lo que estás hablando, esos tips? ¿Cómo lo podríamos aplicar para los niños y los adolescentes? Digo, me queda claro que para ellos quizá no es de alguna manera tan de miedo la situación, solo quizá en algunos casos, cuando son muy pequeños, no alcancen a comprender el por qué no pueden ir al parque con su papá, por qué no pueden tener una vida un poquito de alguna manera a la que están acostumbrados. ¿Cómo se les podría llevar de la mano en este proceso
de alguna manera para irlos formando y sea un poquito más llevadero para ellos. Conocemos que hay de pronto niños o adolescentes muy inquietos y que quizá pues ya estén desesperados, ¿no? Si uno como adulto está, pues ellos que no alcanzan a comprender a veces ciertas situaciones, ¿cómo lo podríamos llevar, Andrea? Okay. ¿Qué nos puedes recomendar? Perdón. Sí, justamente es lo que, como lo comentó Jesús, hay que crearnos, hay que recrearnos, y en ese sentido con los niños y los adolescentes hay que igual poner actividades muy específicas. Si tenemos niños, obviamente todos los niños son activos, todos los niños son inquietos por naturaleza y ellos están explorando su día a día. Aquí la situación es hablarles con toda la claridad y con toda la realidad de lo que está sucediendo. Los niños en ese sentido van a madurar la situación a su nivel. Vaya, sabemos que los niños todavía no están en una maduración de la realidad y por eso los juegos y por eso hay que entretenerlos y sobre todo hay que plantarlos en la realidad con juegos, con ejercicios. Yo regularmente constantemente estoy enviando información acerca de cómo convivir con tu hijo en esta etapa de pandemia para que su mente esté ocupada y no preocupada. Y al mismo tiempo pienso que esto ayuda incluso a los adultos porque están también ocupados en ocupar a sus hijos y entonces nosotros nos volvemos también inmersos en esa actividad. Hay que jugar con ellos, hay que divertirnos con ellos. Eso ayuda mucho para que ellos entiendan la situación y que la situación sí está compleja, pero no es una situación que nos pudiera vencer y hay que recrearnos día a día. Los adolescentes, me pareció muy interesante lo que dijo alguien respecto a su novia, a su hijo que no podía ver a su novia. Están en una etapa de querer recibir afecto, sobre todo de los novios, ¿no? De las novias. Sí, claro. Es una etapa muy natural. Sin embargo, hay que platicar también con los adolescentes. Es muy importante que ellos están en un proceso. Recordemos que la adolescencia es el proceso de la maduración y en este momento hay que platicar sobre todo con mayor énfasis respecto a la situación real de lo que está sucediendo. No en una forma dramática, pero sí plantearles la situación tal cual y ellos la tendrán que entender o que ir comprendiendo y la van a asimilar. El cariño de la novia y del novio no va a ser nunca reemplazable y lo único que yo podría recomendar es pues ahora existen otros medios y pueden hacerlo con todas las precauciones y que tomen toda la responsabilidad de la situación. Pueden verse efectivamente, sí, porque el cariño pues es indispensable y sobre todo de ese tipo de afecto y nada más es tomar todas las precauciones, es hablar con ellos y decir, ok, ¿dónde anda tu novia? ¿Dónde estás tú? ¿En qué medios se transportan? Entonces tomar todas las precauciones debidas para que ellos no sean un foco de infección hacia los demás y sobre todo para que entiendan la realidad. Es correcto. Pues bueno, chicos, como lamentablemente el tiempo se nos va como agua y este día no ha sido la excepción, quiero agradecerles mucho a ti, Andrea, Jesús, Joe. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Si gustan compartir sus redes sociales, adelante, ¿dónde los podemos encontrar? Claro que sí. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Yo soy Andrea Terrazas, así me encuentran en Facebook y en mi WhatsApp 55 32 66 84 18. Cuando gusten estoy a la disposición. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias Andrea. Pues voy porque Jesús no quiere. No, en mis redes, búsquenme como Joe Carreto, locutor, o también en Google pueden buscar Joe Carreto el Tejón y los va a llevar a los lugares donde estoy inmerso. La madriguera del Tejón. La madriguera del Tejón. Pues muchas gracias a todos, de verdad, fue un placer compartir este espacio y espero escucharnos en otro momento, porque la verdad siempre hay temas interesantes y fue un placer compartir este espacio. Espérame, Mari, ¿me falta mi consejo de hoy?
Ah, ok. Rapidísimo. Dale. Enséñenle a sus chavos, adolescentes, que hay sexting, que se diviertan, porque necesitan también esta parte sexual, hombre. Denles chance, denles privacidad. Excelente fin de semana. Muchas gracias. Esto fue Charlando con Mari. No se pierdan el siguiente programa en Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. Chao. Chao. Esto fue todo por hoy en Charlando con Mari. Lástima que terminó el festival de hoy. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Anchor como Charlando con Mari. Recuerda, nos escuchamos el próximo sábado para más charlas y entretenimiento. Aquí, el café no se cobra, yo invito. A través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.